En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Estamos una vez más, una jornada más, un lunes más en su podcast y programa radial Perspectiva Bíblica junto a los pastores de esta iglesia, Iglesia Cristiana La Serena. Nos pueden encontrar en www.iglesiacristianalaserena.cl y no sé si los pastores saben, pero también funciona el icls.cl, que es un poquito más fácil. ¿Sabían eso ustedes, no? Bienvenidos, ¿cómo están los pastores? Pastor Tadeo, ¿cómo le va? Gracias, David. Buenas tardes a todos los hermanos que nos escuchan también. Espero que tengamos una conversación grata y entretenida en el día de hoy. Gracias, Pastor Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, David. Un saludo a todos nuestros auditores y también lo mismo, el mismo deseo en nuestro corazón de poder también aportar desde la perspectiva bíblica al tema de hoy. Al tema de hoy, un tema que se acerca en tiempos de elecciones municipales. Y siempre cuando hay temas políticos de ese estilo, todos empiezan a peinarse un poquito mejor, a decir más las cosas importantes. Tal vez, discursos. Claro, y los discursos. Y uno de los temas que está siempre muy en el ojo de las personas porque les preocupa es la seguridad, ¿cierto? Y lamentablemente nuestro país ha venido de capa caída ya desde, no sé, yo podría decir, por lo menos soy más consciente desde el estallido social hasta ahora, desde atrás también, pero hay como estos dos fenómenos, inmigración y también un tema del estallido social que hizo que mucha violencia se empezara a ver ya más contundente. Miren, algunos datos que conseguí por ahí, una encuesta del 2023, que el ingreso de causas del 2006 al 2022 aumentaron un 50%. Los homicidios aumentaron un 40% en los últimos 6 años. Los secuestros, 140% en los últimos 10 años. 90,6% de percepción de inseguridad en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Registro de 1.500.000, un poquito más, delitos en 2019, siendo la primera vez que en Chile se superó el 1,5 millones de registros delincuenciales. O sea, hay un antes y un después. No sé si es que somos capaces de ponerle nosotros, no somos sociólogos, un antes y un después, pero sí somos conscientes de que ha venido aumentando la violencia y últimamente, y el hecho que marca tal vez el que decidamos tomar este tema, este asesinato a 3 carabineros en Cañete, ¿no? Que fue muy fuerte y muchos, incluso el fiscal que está haciendo la investigación ya está hablando de que es un ataque contra la institución porque es un asesinato muy bien organizado, pensado para quedar en impunidad y además está hecho en el día de la celebración del Día de Carabineros. Sí, o sea, no es la madrugada del 27. Así que, pastores, no sé si en la percepción que ustedes tienen, comparten, cómo lo han visto. Ustedes, no quiero decir que tienen más años, pero tienen más trayectoria y experiencia. A lo mejor pueden ampliar mi perspectiva respecto a la percepción que yo tengo de este fenómeno. Bueno, David ha planteado varios puntos ya. Uno el tema de la Araucanía, de los 3 carabineros, otro la delincuencia, producto de los tiempos, también producto de la inmigración ilegal, hay que hacer hincapié en eso de aquellos que llegan clandestinamente, digamos. Claro. Y la verdad cuesta por dónde empezar, pero quizás antes que se me olvide, como dice usted, hermano, yo soy más anciano, ¿ya?
Yo no dije eso. Yo nací en la región de la Araucanía, viví allá toda mi juventud, digamos, hasta que terminé la universidad en Temuco, digamos. Y mi familia, mis abuelos llegaron ahí a esa zona a principios del siglo XX, digamos, ¿ya? Entonces, conozco más o menos la historia. Mi niñez la viví en los campos de trigo, las cosechas, y créanme que en aquella época compartíamos chilenos, indígenas, extranjeros, lo que fuera. No había problema, estoy hablando de los años 70. Nunca hubo problema. A pesar del periodo trágico o difícil de la Unidad Popular, igual se logró permanecer en esta armonía entre chilenos, colonos y todas las personas que allá vivían, de distintas nacionalidades. Y lo que ha pasado estos últimos años, pienso yo, ha sido algo así como un trabajo sistemático de ciertos grupos radicalizados que han procurado crear un odio entre los pueblos originarios hacia los colonos, hacia la gente que llegó allá de otra zona del país, digamos. Lo cual es totalmente artificial. Es totalmente artificial porque si uno analiza la vida como es realmente, incluso desde la época de los primeros españoles que llegaron, ellos trajeron tecnología, ellos trajeron cosas que acá no habían, ellos trajeron semillas, ¿ya? Uh-huh. Y evidente que fueron un aporte, si América, todo América, no solamente Chile, América Latina, todo América, no sería nada si no hubiese sido porque llegaron los europeos. Entonces, seamos bien honestos. O sea, no sé por qué de repente en América Latina nos pusimos un poco indigenistas, no siendo indígenas, porque en la misma Araucanía la mezcla de indígenas con gente de afuera fue muy escasa, porque siempre ellos trataron de conservarse más bien puros, digamos. Y este odio que estos últimos años, un sector más radicalizado de los sectores de izquierda, por decirlo así, ha creado en la gente indígena, le ha hecho más daño que bien. Yo me eduqué en la Universidad de la Frontera, incluso entré cuando se llamaba Universidad Técnica, ¿ya? Y después vino todos los cambios en la universidad y se pasó a llamar Universidad de la Frontera. Y yo tuve compañeros de universidad que eran indígenas y estudiaron con becas, incluso se les conseguían prácticas. Siempre hubo como mayores beneficios, una discriminación positiva hacia ellos, por decirlo así, ¿ya? Pero a pesar de eso, todos vivíamos felices. Yo compartía con ellos. Y de pronto pasó esto en que empezaron a crear un odio en las personas que se transformó todo. Y lo digo de primera mano porque yo crecí allá. Y mira, siempre hubo problemas de robo de animales, de cuatrerismo, de todas estas cosas que parecen de película, pero existían en los campos del sur de Chile, pero eran limitados y bien controlados por carabineros y todas estas cosas. Pero lo de ahora realmente es algo que tiene un origen distinto y tiene una intención distinta también, que es desestabilizar no solo el gobierno, sino que destruir la sociedad completa. Eso es lo que yo percibo. Podríamos un poco también separar este tipo de violencia organizado, como dice el pastor, o terrorista, que podríamos decir, de aquella violencia como matonesca. O sea, de noticias como en Valparaíso esta semana encontraron la cabeza de un humano, y cada cierto tiempo se van encontrando personas descuartizadas. O que, por ejemplo, están... no sé, encuentran el asesinato, bueno, ya no se está clasificando como turista peruano, pero era un turista peruano. Cuando salió la noticia, era un turista peruano que andaba caminando en una calle de Santiago, alguien viene, lo asalta, la persona va y entrega, igual lo matan. Bueno, después han salido otros antecedentes de esa noticia, pero también hay una diferencia en esta violencia y en estos casos que, como dice el pastor, que en mi caso personal no los conozco de cerca porque yo soy más del norte, y está esta
como organización y este odio y que muchos grupos ya de izquierda, más progresistas, han ido tomándose, incluso los que están hoy día en el gobierno son aquellos que se abanderaron con muchas de estas consignas. Hace unos días el presidente se desmarcaba un poco del tema del perro matapacos, que nunca lo usó, pero hay mucha crítica porque está esto de los cómplices pasivos, ¿no? O sea, no salió con la polera, pero aprovecharon el momento y el impulso, y ese impulso los tiene donde los tienen ahora. Entonces, podríamos ir ahí haciendo varias aristas. Pastor Carlos, en su experiencia, ¿cuál es su percepción, digamos, de la situación de violencia en el país? Bueno, escuchaba atentamente al pastor y las preguntas que tú le hacías, y en verdad, claro, nosotros nos enfocamos mucho básicamente lo que está pasando en la Araucanía, que coincido plenamente con lo que él dice, sin ser de la zona, pero entendiendo la raíz del conflicto, que es básicamente un conflicto artificial a Chile. Esto está puesto por otras instancias. Hay conexiones que son y resultan muchas veces para nosotros incluso diríamos nosotros, estrambóticas, como grupos extremistas islámicos, ¿no es cierto?, chiitas, que están también interviniendo en parte de la formación de este frente, digamos. Pero mi visión, bueno, es una visión triste de la situación. Segunda Timoteo, nos da la perspectiva bíblica de lo que está sucediendo no solamente en nuestro país, sino que en todo el globo. Y a partir de este tema de la globalización, nosotros nos damos cuenta que nuestros problemas son los problemas de todos en un sentido. El tema de la inmigración, basta ver en los Estados Unidos los grandes debates que eso significa y la tasa de criminalidad, cómo ha crecido. Europa, ¿no es cierto?, que sufre una inmigración ilegal, pero gigantesca, islámica, con otros ribetes, ¿no es cierto?, pero siempre detrás de eso está el aumento del delito a los países donde llegan. Y básicamente porque no siempre, o mejor dicho, casi siempre, todas estas inmigraciones ilegales no son personas que vienen, como se dice muchas veces, a aportar al país, sino que vienen ya sea escapando o porque lisa y llanamente buscan instalar el delito al lugar donde viene. Pero dice la palabra en 2 Timoteo, ¿no es cierto?, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos, y utiliza la expresión porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando dice amadores de sí mismo, no se está refiriendo solamente a un asunto de egocentrismo, sino que lo único que importa soy yo, ¿no es cierto?, y mis objetivos. Y si sumamos a eso avaro, vanaglorioso, soberbio, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedores de lo bueno, no es de extrañarnos que hoy día exista un nivel de criminalidad que va increciendo con cuerpos descuartizados, como decías tú, con miembros que aparecen aislados, ¿no es cierto? Un crimen hacia la institución, como lo que pasó con estos 3 carabineros, que no solamente los asesinaron, sino que además los quemaron. O sea, hay toda una simbología y un mensaje detrás de eso. Y por otro lado, tenemos un gobierno en general al cual debemos respetar como autoridad, lo que no significa que no podemos criticar. Claro. Nosotros, por supuesto que no solo este gobierno, sino que el anterior también, que era un gobierno de derecha, nunca establecieron parámetros realmente claros en relación a la lucha contra la delincuencia. Hoy día el nivel de delincuencia no terrorista, por así decirlo, encontramos niños de 14, 12, 13 años, ¿no es cierto?, que roban autos de alta gama, medios saben manejar, por eso los terminan chocando, matan despiadadamente, porque conocen la ley, que tenemos un sistema garantista que no les va a pasar relativamente nada, o nada. Claro. Entonces,
Frente a eso, obviamente el ciudadano común que trata de alguna manera de vivir y tener una vida con cierta proyección, sucede que se ve completamente obstaculizado por esto. O sea, la gran masa del país, por supuesto que no está en esta, pero hay una minoría, ¿no es cierto?, que hace que esto parezca, que nos tenga realmente de cabeza, con temor, con miedo. Cada vez más las casas parecen mausoleos llenos de rejas, alarmas, cámaras, cercos eléctricos, ya los autos con fierros en el manubrio, en las ruedas. O sea, realmente siempre es la persona, el ciudadano común, por así decirlo, el que tiene que hacer inversiones en distintos tipos de seguridad, lo cual ni siquiera le garantiza algo. Por lo tanto, la maldad que estamos viendo ahora es lo que efectivamente caracteriza los tiempos que vivimos y los que seguiremos viviendo, y esto seguramente seguirá agudizando, y a la vez en la persecución de la criminalidad se irá haciendo cada vez más difícil, no por un concepto de la fuerza propiamente tal o de las policías o militares o lo que sea, sino porque todo eso, todo el sistema bajo el cual vivimos nosotros aquí y en el mundo está ideologizado. Es la ideología la que manda, no es el sentido común, no es la necesidad de las personas. El hecho de que hoy día, imagínate que se está discutiendo el uso de la fuerza, la proporción del uso de la fuerza. El RUF. Claro. Y yo quiero decirles que un carabinero promedio tiene un revólver del año 85, 90, cuando más, que con suerte alcanzará a pegar 5 o 6 tiros hasta que se le tranque, frente a los delincuentes que hoy día usan armamento de guerra, armamento de última generación en algunos casos. Claro. Y por lo tanto, esto es como el mundo al revés. Me están normando a mí o al quien tiene la autoridad, ¿no es cierto? Y no se le están entregando los implementos. Claro. No se le están entregando los implementos. Además, se le está limitando el uso de esos implementos. Un policía promedio hoy día, yo conversaba con un sargento que conocí, y él finalmente se unió a la unidad canina porque este tema de patrullar y patrullar significaba que cada vez que se enfrentaban a situaciones en las cuales efectivamente habían situaciones de delincuencia exprofeso, ellos dudaban usar cualquier método, no estoy ni siquiera hablando de la pistola, claro, para reducir, porque hoy día todos te están grabando, todos te están esto, ¿no es cierto? Y eso les cuesta el trabajo que tienen y las posibilidades de trabajo futuro. Claro. Porque cualquier persona que salga de Carabineros, por ejemplo, con bajo estas circunstancias, obviamente le va a ser muy difícil encontrar cualquier tipo de trabajo. Entonces, efectivamente, estamos frente a un fenómeno en nuestro país, y circunscribiendo nuestro país, que está descontrolado, pero que producto de la ideología, y específicamente la ideología de izquierda latinoamericana, porque la gente piensa que la izquierda es no, nuestra derecha e izquierda en otros países. Claro, la izquierda verdadera, la cuna de la izquierda, en la Unión Soviética, no tenía asco. Stalin mató más rusos que toda la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial. Él mató a su gente. Los famosos gulag, donde los mandaba a la Siberia, millones y millones de personas. Entonces, la izquierda o el pensamiento de izquierda es un pensamiento que no escatima en eliminar todo aquello que se interponga en sus objetivos. Esa es la forma de actuar de la izquierda original. La izquierda latinoamericana tiene una visión jabonosa, porque por un lado, ¿no es cierto?, son de izquierda, pero por otro lado viven como capitalistas. La izquierda latinoamericana no va a ir a veranear ni a comprar a Venezuela, va a ir a comprar a Miami, ¿no es cierto?, va a ir de vacaciones a Europa,
sus hijos están en colegios particulares, por lo tanto nunca van a tener el problema del sorteo que ellos inventaron para que los niños en definitiva se encuentren. Y todo esto se traslada también al tema de la seguridad. Claro. Porque en el fondo el tema de la seguridad necesariamente implica el hecho de que ellos tengan que renunciar, cosa que no van a hacer, a sus propias palabras, a sus propios dichos y a su propia ideología. Claro. Ahora, en este sentido, Pastor, ¿quería decir algo? Tal vez me voy a otro tema. Y sí, no, es como para un poco ver otra arista como de esto mismo, como esta es una perspectiva bíblica, ¿cierto? También quería citar en Romanos capítulo 13, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Entonces, quizás antes de leer estos dos versículos que quiero leer. Esto es lo que debiera hacer un gobierno. Claro, pero igual quiero un contexto, ¿ya? El contexto que Pablo, el ministerio de Pablo, digamos, ¿no? El ministerio de Pablo fue Calígula, ¿ya? El emperador de Roma, Claudio, y después Nerón, que fue el que finalmente mató a Pablo. En la época de Nerón, cuando Pablo apela a César, apela a Nerón. O sea, estamos hablando de que no son niños de pecho, ninguno de ellos. Pero a pesar de todo eso, Pablo escribe y dice, sométase toda persona a la autoridad. Estoy leyendo Romanos 13:1. Uh-huh. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuesta tanto aceptar esto, y después dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuesta tanto hoy en día, yo sé que para todos nosotros cuesta estos dos versículos, porque sabemos que nuestras autoridades no son de lo mejor que hay, pero pensemos que Pablo estaba escribiendo con Nerón vigente y firmando su sentencia de decapitarlo, ¿ya? No era menor, él estuvo frente al rey Agripas III, digamos, descendiente del gran Herodes, de Herodes el Grande, con Félix y Festo, que eran gobernadores también terribles, tipos corruptos, de todo ese tipo de cosas. Pero quiero seguir un poco para no quedarnos en eso nomás. Por ejemplo, mismo en Romanos versículo 4, en el capítulo 13, dice que la autoridad, por decirlo así, es servidor de Dios para tu bien. Mira lo que está diciendo, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y aquí quiero detenerme respecto a lo que hablaba el pastor Carlos. Dios mismo permite que la autoridad lleve la espada. ¿Me entiendes? Dios estableció el monopolio de la fuerza, claro, en el Estado. En el Estado. Entonces, Dios le da al Estado la autoridad para usar la fuerza, para tener la espada. Bueno, era lo que se usaba en aquella época, ¿cierto? Entonces, ese monopolio de la fuerza y de las armas debe tenerlo el Estado. Y ahora, ¿qué sentido tiene que lo tenga si creamos esta RUF para limitar el poder de los agentes del Estado? O sea, es absurdo, ¿ya? Es absurdo, pero ese ya es un tema de política barata. Entonces, y finalmente ahí en el versículo 6 dice, pues esto... Mira lo que dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente. Entonces, si entendemos que Nerón, mira lo que estoy diciendo, si Calígula, si Claudio, Vespasiano, no sé, tienen el concepto claro que la gente pagaba tributos para que ellos los protegieran, le dieran seguridad, pudieran caminar tranquilos por las calles, en sus casas pudieran dormir tranquilos, o sea, no sería... Nosotros exigirle a nuestras autoridades, exacto, que se supone que son menos malos que Nerón y que Calígula, ¿ya? Y que se supone que son elegidos democráticamente y tienen un nivel de educación a lo menos, como decía el pastor Carlos, todos estos izquierdistas nuevos son todos de colegio privado, entonces por lo menos tú recibes una buena educación. Deberíamos nosotros como ciudadanos evidentemente exigirle que nos protejan, que nos cuiden. Claro. Que nos den esa parte, y porque es el fin último también cuando Pablo habla de esto, es para que vivamos quietos y reposadamente, dice, porque ese es el objetivo de todo esto. No nos manda a rebelarnos,
Porque hay un pasaje incluso más complicado para nosotros los cristianos, que es 1 Timoteo 2, donde dice que debemos orar por las autoridades. Sí. Claro. Ahora, orar no para que sigan robando, no para que sean más hábiles en esas cosas, sino que orar Hay que hacer lo bueno. para que hagan lo bueno y que en definitiva se vuelvan a Dios, que es el fin último de la oración, digamos. Eso. Sí, solo quería yo, porque el versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea, aquí claramente habla de venganza y habla de castigo. Vale decir, Dios, como decía el pastor, establece un modelo de gobierno que es aplicable en cualquier sistema, que haya una autoridad que sea responsable de ejercer el uso de la fuerza en favor del bien, del que hace el bien, del que cumple la ley, del que paga los impuestos, del que no delinque, y dice que en caso que exista delito o daño hacia aquellos que están haciendo el bien, es el Estado, en este caso, quien debe vengar ese daño. Y usa la palabra vengar, porque significa eso que en definitiva le pasa la cuenta, como quien dice, ¿no es cierto? Y dice por qué. Entonces, y castigar al que hace lo malo. Aquí no se hace eso. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, eso es lo que genera que la población adopte una, ¿cómo decirlo? Una actitud tan desprotegida, que tenga una condición tan desprotegida, porque quien debiera protegerlo, como bien dice el pastor, y comentamos nosotros este pasaje de Romano, no lo está haciendo, no lo está haciendo. Y entonces, ¿cómo es que yo, ya que el Estado no me protege, y es lo que decía anteriormente, tengo que poner reja, tengo que poner esto, tengo que poner alarma, gasto, tengo que pagar alarma todos los meses, tengo que tengo que tener esto? Entonces, ya, y aún así, ¿no es cierto? No se logra el objetivo. Entonces, ahora estaba leyendo que hicieron, mira la solución, que le están pidiendo a la gente, sobre todo en Providencia, esos lugares, que instale unos portones que cuestan casi $1.000.000, un motor de portón que es súper rápido. Antiportonazo. Claro, entonces, o sea, en vez de agarrar al delincuente, Claro. te obligan a invertir entonces, está bien, tú lo puedes hacer tú, pero si la autoridad no hace. Y lo próximo que viene, no salga después de las 7 de la tarde después de las 7 de su casa. Claro. O sea, Toque de queda sin claro, o sea, es un toque de queda que nos impuso la delincuencia. Exacto. Ahora, en este sentido, como... Y Dios va a juzgar eso a todos los gobernantes, sean o no sean cristianos, porque esto, Dios permite que estén ahí, nos guste o no nos guste, Dios permite que estén ahí y les va a pedir cuenta en su juicio. Porque Dios les da las atribuciones para que ellos puedan controlar estas cosas. Ahora, como las personas que nos escuchan, amigos o hermanos que nos escuchan y verán que hay una responsabilidad de todos. Estamos apelando un poco a la responsabilidad que la palabra le confiere a las autoridades. No obstante, a veces y voy a referirme a los cristianos en particular, porque tenemos la responsabilidad y la convicción de la palabra de Dios, que es útil para todos, o por pasividad o actividad, a veces no estamos siendo conscientes de esto, y en muchas ocasiones, y yo he escuchado y he conversado con gente que tiene ideas de, no sé, su tiempo cuando estaba el tema de la Constitución y cambiar la Constitución y la igualdad y la revolución y todas estas cuestiones que yo creo que, y afortunadamente, gracias a Dios,
por un tiempo se logró detener y muchos entraron en razón, porque al final todos estos dos intentos cayeron a pedazos, o sea, Sí. no hubo espacio así como a decir, no, mire que la persona a lo mejor había que cambiar un poquito más solo La esta perilla redacción. y ya aceptábamos una nueva constitución, sino que fueron rechazadas contundentemente. Como que, digamos que el social colectivo por un tiempo estuvo como confundido entre si le hacíamos caso a lo que decía el pastor ante el indigenismo y la plurinacionalidad y todo este aspecto que era muy violento y que también hacía cambiar mucho las reglas del juego, pero, y al punto que quiero llegar es que muchos cristianos votaron por eso. Sí. Muchos cristianos defienden eso. Sí. Y muchos cristianos, no sé, no estoy hablando de ninguna iglesia, ninguna persona en particular, pero no sé, candidatos van a las iglesias, candidatos del lado y lado, a prometerle a la iglesia muchas veces van y se entusiasman con estas cuestiones. Entonces, el llamado que tenemos de ser responsables también en eso, porque las autoridades llegan ahí por Dios y porque nosotros las elegimos Sí. y votamos por ellas. Y si no nos informamos, no somos parte de estas conversaciones, no nos instruimos, al final muchas personas pueden votar porque no, mi vecino, mi amigo, mi familia piensa y yo actúo en consecuencia, ¿no? Sí, lo que dices tú es una triste realidad desde mi punto de vista, porque me tocó conversar con personas, cristianos, ¿no es cierto?, que tenían una posición franca y en algunos casos hasta violenta en relación a uno u otro lado. Porque esto no se trata de evangélicos por Kast, evangélicos Claro. por Boric, evangélicos, ¿me entiendes? Es ese amparo que le entregamos, es como que Pablo lo que está aquí diciendo es respeten a la autoridad, pero no dice en ese tiempo cristianos por Nerón, o por quien sea, o por la oposición de Nerón, si es que existía, era un sistema totalmente distinto, pero ese abanderamiento, y hablo a título personal, para mí es pecado. Es pecado, porque saca de la escena a Dios y coloca mi esperanza, independiente de que uno tenga una opinión y tenga un voto. Claro. ¿Me entiende? Que yo no estoy de acuerdo que vivan muchos cristianos aislados de todo esto y que nunca voten porque mi reino no es de este mundo y cosas así. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo critico, no estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en absoluto con el partidismo político en la iglesia o de cristianos. Eso es, y es siempre un área de conflicto, porque inevitablemente, como suele suceder en la política, las lealtades, ¿no es cierto?, se ven confrontadas. Y esto que estamos hablando de la ideologización de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es la razón que nos tiene, entre comillas, nos tiene así, porque en el fondo, cuando asume un gobierno de izquierda, lo único que quiere hacer es destruir todo lo que hizo anterior gobierno que fue de derecha. Cuando sube o sea, nunca el bien del país es realmente la prioridad número uno de ellos. Es establecer la ideología de su segmento, de su sector. Esa es la realidad de las cosas. Y eso es lo que impide que un país progrese y que se mantenga en el subdesarrollo permanente. Chile, estoy hablando en términos humanos, hasta el octubre del 2019, Chile era un país que de alguna manera era un referente a nivel latinoamericano. Y esto nos retrocedió como 30 años para atrás, porque no hubo nada bueno. O sea, esto que llaman estallido social no es un estallido social, esto realmente fue algo orquestado, no fue espontáneo, y eso ya los analistas de la más alta alcurnia lo reconocen, ¿no es cierto? Que se haya espontáneamente agregado la masa
Ese es un hecho, pero el origen, la chispa de esto no fue algo espontáneo. Buscó desestabilizar claramente un proceso e instalar todo lo que tenía que ver con el concepto de una nueva constitución que, como decías tú, gracias a Dios, se cayó a pedazos la una y la otra. Entonces, esto, hermano, es tan importante porque eso es lo que a mí me acongoja cuando encontramos hermanos ideologizados también, que son capaces de colocar memes despectivos contra el actual presidente, por el cual yo no voté y con el cual no estoy en absoluto de acuerdo ni con su ideología, todo, pero es el presidente. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros no podemos caer en eso. No debemos caer en eso. Ahora, en este escenario, ya como concluyendo esta etapa de pensar que, bueno, como cristianos y la responsabilidad que tenemos con la palabra es de poder ser parte de esta sociedad, orando por las autoridades y también siendo inteligentes en lo que vamos a elegir, ¿no? O sea, claro que sí. Independiente de que a lo mejor surja o no nuestra elección, nos instruimos, aprendemos, buscamos, nos informamos, independiente de los colores políticos, al final todos somos malos, no hay ninguno justo, entonces nos vamos a votar por Jesucristo. Claro. Sería la única elección correcta. Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Hay esperanza en que algo pueda mejorar? O sea, como que podríamos decir, ya no, hacemos esto a conciencia porque vamos a tener un mejor país, vamos a tener, viene algo, digamos, a la luz de la palabra, ¿viene tiempos mejores como en algún momento se dijo? Mira, ahí yo creo que podemos hacer dos vías, ¿ya? Ajá. Uno que es la económica, y otro que es la social, no sé cómo llamarla, humana. Y en la económica yo creo que sí vamos a progresar. Después de que pasemos este valle de sombra que estamos viviendo, yo creo que sí podemos progresar como país, ¿ya? Porque las bases no se han destruido del país, ¿ya? A pesar de todos los intentos, no se han destruido. Podemos volver a lo que fuimos en algún momento y de ahí... Y de ahí poder empezar, o sea... Es factible hacerlo, no digo que se va a hacer, pero es factible retomarlo, digamos. El recurso. O sea, se podría hacer. Pero en la parte humana, en la parte moral, creo que vamos de mal en peor y no vamos a mejorar. Porque simplemente, como decía el pastor Carlos también, bueno, y lo hemos comentado antes, aquí hay algo ya a nivel global, ¿ya? Satanás se metió en la ONU y ya está sentado hace rato ahí, de ahí manejando el cuento, ¿te fijas? Entonces, algo que nos parece casi de una película de ciencia ficción es una realidad. Es una realidad que nos cuesta ver y nos cuesta entender. Yo apunté acá algo que quería compartir con usted, que está en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos. Uh-huh. Los 4 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios, ¿cierto? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Bueno. Y después, como el hombre sacó la Biblia de los colegios, sacó la Biblia de los hogares, ya no se enseña la Biblia, ya no... Y fíjate que voy a leer acá los mandamientos que se relacionan al prójimo, ¿ya? Y el primero que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando vemos en las noticias cada día que cada vez hay menos respeto, después dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni su asno, ni nada de tu prójimo. Entonces, cuando todos estos valores ya no son parte de la sociedad, sino que simplemente son como algo antiguo, que la gente antes creía, que vivía con esas normas, y que la cultura cambia, y que son otros los tiempos. Y lamentablemente los otros tiempos que nos llegaron son lo que leía delante el pastor Carlos, donde dice Primera de Timoteo 3, creo que, Segunda de Timoteo 3, donde dice que habrá hombres blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, ese tipo de gente la vemos hoy día. Yeah. Y lo peor de todo es que la vemos gobernando. Gobernando en Venezuela, gobernando, no sé, en Nicaragua, gobernando incluso en Chile. Dentro del propio gobierno hay elementos más radicales
haciendo fundaciones. Sí. Y claro, a elementos personas más radicales, porque dentro de ellos también es como que tienen una pequeña curva, y hay unos que son más, otros son menos, que son de este tipo, o sea, ¿y qué va a hacer si no están gobernando ese tipo de gente? Entonces, yo no creo que en la parte moral, que en la parte ética va a mejorar la cosa. Pero como se nos va a arreglar un poco la economía, los seres humanos vamos a seguir contentos. ¿Me sigue? Porque, claro, estamos mal, sí, pero la gente va a tener más dinero para gastar, a lo mejor se nos va a arreglar un poco por ese lado, y como los seres humanos básicamente somos materialistas, amamos más el becerro de oro que al Dios verdadero, ¿cierto? Vamos finalmente como sociedad a aceptar esas cosas. Y vamos a dividir Santiago de Plaza Italia para arriba y de Plaza Italia para abajo nomás. Como las películas del futuro, y no le veo más. Yo soy Cuando tú escuchas al gobernador de Santiago, que su proyecto de solucionar el problema de la prostitución es hacer un barrio rojo, tú decís, chuta. No sé. Qué creativo es. Claro. Y dice, bueno, como en Holanda, sí, pero hay que ser holandés. O sea, no sé. Es como, entonces, que también es pésimo, es horrible. Y lo otro, al gobernador de Santiago le diría yo que lo instale cerca de su casa. Claro que lo porque instale. Cuando él está pensando, siempre está pensando en las clases medias, las clases populares, tiene que instalarle un barrio rojo a esa gente, pero no lo voy a instalar allá afuera de mi casa. O sea, esto es tan absurdo que los que gobiernan no gobiernan para la gente. Claro. Ahora, como el propósito nuestro, y lo hemos conversado con los pastores, nunca ha sido ser como opinólogos y empezar a hablar de temas así por tomarlos. Podemos hacerlo, ¿no? Tenemos la oportunidad y el derecho a hacerlo. Ahora, nuestra idea siempre ha sido, como el título del programa es una perspectiva bíblica, entregarle a las personas cómo conducirse en este mundo con estas situaciones. Y hoy día, hablando de la violencia y hablando de cómo se dan los fenómenos a nuestro alrededor, me surgen como dos preguntas, porque estamos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí. Y cada vez esperamos que sea más pronto, porque es nuestra esperanza. Y vemos que nuestro mundo se cae a pedazos, Sí. como dice la intro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Porque la palabra nos llama a confiar. Hay muchos versículos, hay muchas palabras, pasajes que nos enseñan a confiar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Debiésemos estar preocupados? ¿Tenemos que encerrarnos? ¿O debiésemos salir? ¿Qué debiésemos hacer como cristianos en circunstancias como las que estamos hoy? Bueno, el Señor Jesús, es cierto, tal como decía el pastor Tadeo, para darle un poco de contexto, todo lo que probablemente haya una cierta mejoría material es posible, pero no va a haber una mejoría del carácter del hombre. Eso va a ir cada vez más empeorando, y cuando digo empeorando significa que cada uno de estos aspectos se va a ir asentando aún más. O sea, ¿cuántos de nosotros jamás pensamos que, oye, iba a aparecer, como dijiste tú recién, o sea, una cabeza de alguien? Sí, ya, la cabeza de alguien, uy, qué terrible. Pero sí, o sea, no está normalizado, está normalizado. Noticia. Entonces eso es cuando ya la mente está cauterizada y no tiene espacio para la sorpresa. Pero sí, y yendo a tu pregunta, el Señor Jesús dijo, en una época como esa que se describía, una época terrible también de inmensa injusticia social, porque ahí sí que había injusticia social, el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y dijo, una luz no se puede prender y esconder. Ustedes son la sal de la tierra. La sal no puede dejar o no puede perder sus propiedades. ¿Y qué estaba diciendo el Señor con esto? Después en el Evangelio de Juan dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Claro. Entonces, lo que nos está diciendo es que debemos vivir como hijos de Dios en la generación, en el tiempo que nos está tocando vivir, buscando siempre, en primer lugar, hacer la voluntad de Dios, agradar a nuestro Dios, obedecer los mandatos de nuestro Dios, y como decía yo anteriormente, no poner
una esperanza en que algún sistema político o algún político va a solucionar los problemas. Puede que algunos sean menos corruptos que otros, eso es así, pero no hay solución en el ser humano, nunca ha habido solución y nunca lo habrá. Y este mundo se está terminando su tiempo, y vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y establecerá un gobierno efectivamente de justicia. Y es increíble que la base de su gobierno dice que gobernará con vara de hierro. Entonces, porque obviamente, efectivamente existirá una tolerancia cero, pero nosotros como cristianos debemos vivir como sal. La sal se usaba en la antigüedad para evitar que las carnes se corrompieran. No es que la sal iba a eliminar la corrupción de la carne o que la carne se pudriera, sino que lo que hacía era que la hacía durar más tiempo. Eso es lo que debiéramos hacer los cristianos. Un cristiano no debe aislarse del mundo, debe vivir en medio del mundo, trabajar en el mundo, establecer relaciones en el mundo, pero nunca olvidarse que no es de ese mundo, que los principios, los valores, las esperanzas que este mundo tiene no deben ser las mías, y estamos puestos en este mundo para decirle a la gente que sí hay esperanza, que sí hay restauración, y que sí un día, ¿no es cierto?, todo esto será regido como siempre debió haber sido, ¿no es cierto?, con un reino de justicia, pero esa justicia solo puede venir a través del príncipe de paz, el rey de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no es una quimera, no es una aspirina, todo lo contrario, es una realidad que nosotros estamos esperando, y así como Dios ha cumplido cada uno de sus palabras y de sus profecías a lo largo de la historia, cumplirá la última, la final, que vendrá definitivamente a gobernar entre nosotros. Así que el mensaje es ese. Los cristianos no se trata de que nos aislemos, porque el propósito no era aislarnos, el propósito era infiltrar este mundo con la sal, evitar que la pudrición en nuestra propia familia, en nuestro propio entorno, avance más. Claro. No ser parte de ella. Recordarnos de la iglesia primitiva, ¿no? En el contexto en el que ellos estaban, que tal vez no era una violencia, bueno, era violencia general, pero también eran particulares a ellos, exacto, buscándolos y persiguiéndolos para matarlos, y la obra que Dios hizo a través de ellos, y digamos el coraje de predicar a un Cristo resucitado cuando todo el mundo con Nerón, de ese momento ahí estaba en contra de esto, y ser cristiano era para estar colgados, decapitados. Firmar tu sentencia de muerte. Claro, y no hemos hablado hoy día, y tal vez lo haremos en algún otro momento, pero hoy día hablamos de violencia que le afecta a todo el mundo, pero hay en otros países donde el cristianismo es perseguido. Así es. Y esa violencia en algún momento se nos va a poner hacia nosotros también. Y creo que este llamado de la valentía, de poder confiar en el Señor y también ir y aprovechar este tiempo que tenemos para hacer sal, y tratar de predicarle el evangelio a aquellas personas que no conocen y no tienen esta experiencia con el Señor Jesucristo. Tenemos y estamos en oportunidad de hacerlo. Pastor Tadeo, como para ir cerrando, si pudiésemos, porque también nos escucha gente que no son cristianas. Hay gente que ya por la radio Pinamar, que también estamos nosotros saliendo, tal vez escucha esto y le pudiese sonar algo medio extraño, que están hablando. Entonces, ¿qué podríamos decirles a ellos que tal vez no cuentan con la misma esperanza que tenemos nosotros? Nosotros podemos volver a la palabra, podemos orar y acercarnos a Dios en oración y pedir ese refugio. El Salmo 91 nos invita a vivir bajo las alas, ¿no? Porque Él nos tiene protegidos. Entonces, ¿qué se le puede decir a estas personas que no conocen al Señor? Bueno, claro, es evidente que para Dios existen dos tipos de personas, los que son hijos de Dios y los que no son. Y es la única gran separación que Dios hace. Entonces, para aquellos que nos escuchan que no son hijos de Dios, solamente decirles lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y es eso, no tengo otro mensaje que el ir a Dios a través de su Hijo Jesucristo, a reconciliarse con Dios, arrepentido,
y pedir perdón. Y por fe Dios va a darles vida eterna y por fe Dios va a hacerlos una nueva criatura. Es lo único que le puedo dar a ellos. No tengo otro mensaje. Y con esto no quiero parecer un fanático religioso, sino que simplemente quiero expresar lo único que a través de la historia y de mi propia vida puedo manifestar. No tengo otro mensaje de esperanza. Como les dije, en la economía no se preocupen porque tenemos un modelo económico que resiste, que es de libre mercado y que va a salir a flote. Pero en el otro, en su alma, en su espíritu, no hay otro camino que no sea Jesucristo. Para nuestros hermanos que nos escuchan, que en la otra parte del planeta, digamos, tengo un pasaje para ya terminar, que está en Juan capítulo 17, que es la oración que hace Jesús por sus discípulos antes de ir al Padre. Y en Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Un poco con lo que decía el pastor Carlos. Jesús nunca pidió que nos apartáramos a algún lugar desierto, algo el valle de Elqui o algún otro lado a esperar el fin del mundo. No somos del mundo, claro, pero Dios nos va a guardar del mal de alguna manera y que muchas veces no nos damos cuenta. Mandará a sus ángeles, mandará un amigo, un hermano, un pariente, un vecino, y de alguna manera nos va a ir protegiendo el Señor. Es eso nomás lo que puedo... Y es el mensaje más importante al final. Absolutamente. ¿Cierto? Es la única esperanza que puede encontrar cualquier ser humano, porque podríamos vivir en una sociedad sin violencia. Y aún así, aquellos que no conocen al Señor se van a ir a la destrucción eterna. Así es. Así que es un llamado a ser conscientes de eso. Porque no importa lo que podamos tener a nuestro alrededor. A veces tenemos situaciones acomodadas, gracias a Dios. Hablamos tal vez desde lejos de la violencia, muchos de nosotros. No hemos sido afectados por ella. No obstante, todas estas personas que no conocen al Señor y que tal vez no han sido afectadas por la violencia, están siendo violencia para sí mismos al ser perdidos. Y bueno, esperamos que el mensaje de salvación les llegue, que sea una palabra de esperanza. Acérquese a alguien que conozca a Cristo, pregúntele, busquen la palabra, busquen una iglesia. Nuestra iglesia pueden conocer más información en www.iglesiacristianalaserena.cl y bueno, la oportunidad de poder compartir este mensaje de esperanza y verdad que es el Evangelio. Pastor Carlos, ¿algunas palabras para cerrar? No, solamente agradecer la oportunidad y esperar en el Señor que el mensaje principal que decía el pastor Tadeo es ese, o sea, busca a Dios mientras pueda ser hallado y en Él y solo en Él tenemos salvación, vida eterna. Así es. Bien. Agradecemos entonces a todos quienes nos hayan acompañado. Gracias a los pastores por el tiempo darse el tiempo para venir y ayudarnos a entender estas cosas complejas. Recordar de que este programa de radio lo pueden escuchar en varios lados. Búsquenos en la página de la iglesia www.iglesiacristianalaserena.cl. Tenemos el WhatsApp de la radio que es más 569-64-930262. Todavía leo las letritas, chicas. Y bueno, los lunes lo transmitimos esto en vivo. Sale la radio Pinamar también después. Y los miércoles se repite a las 1 y a las 21:30. Así que saludamos a todos que nos han escuchado ahora. Y bueno, compártanlo para que aquellos que necesitan conocer esta información lo puedan tener. Así que bendiciones a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Bendiciones. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.